estamos de regreso aquí en Ángulos y el día de hoy pues nos quisimos quedar con gente de casa porque hay muchísimos temas que entre la FIL y estas últimas horas han venido aconteciendo en el país que merecen de un análisis a profundidad y es por ello que nos quedamos con nuestros tertulianos habituales. Bienvenido Rubén Martín, ¿cómo estás? Gracias Ricardo, buenas noches a todos. Y bueno, como el lunes les presentamos un programa desde la FIL, también nos trajimos a los de los lunes, Enrique Tucen, que ya regresó. Gracias, Ricardo. Tienes una extraña sonrisa. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Bueno, pues me casé. ¡Ah! A ver cómo se me quita, pero... Saludos, por supuesto, a la novia, ¿verdad? Que está viendo este programa. Sí, Muy le bien. encanta. Muy bien, pues eso es pura felicidad. Y Jorge Rocha, ¿cómo estás, Jorge Rocha? Ricardo, Enrique, Rubén, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos, pues a ver, a estas últimas horas se ha estado discutiendo la reforma energética. Hubo una sesión maratónica como pocas que se recuerdan en el Senado de la República, que incluso con la toma de la tribuna por parte del PRD se logró a final de cuentas la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma energética, que queda ¿cómo? Pues mira, Ricardo, ahí queda fundamentalmente la propuesta que había planteado Peña Nieto, pero ayer en la noche los senadores sí nos sorprenden con una nueva figura, porque lo que habían estado utilizando eran los contratos de utilidad compartida, que implicaban fundamentalmente que de lo que se iba a extraer y ganar, se iba a repartir la ganancia entre Pemex y las empresas privadas. Ahora lo que modifican de última hora y además de manera sorpresiva, casi al viejo estilo del PRI en fiestas decembrinas te vamos a hacer una reforma, agregan la figura de la licencia, prácticamente en toda la cadena productiva, tanto para Pemex como para la Comisión Federal de Electricidad. Esta figura obviamente es ya muy cercana a lo que son las concesiones, incluso Cordero, el senador Cordero del PAN, dijo públicamente, bueno, entre licencia y concesión ya prácticamente no hay diferencia. Entonces, ese candado que se había estado manejando de que finalmente la utilidad compartida iba a ser esa figura de respeto a que el petróleo iba a seguir siendo de nosotros y demás, se quita y ahora hay licencias. Es decir, empresas privadas transnacionales también, porque se abre no solamente a capital nacional, sino también a capital extranjero, podrán entrar a cualquier parte de la cadena de producción, vuelvo a repetir, tanto de petróleo como de electricidad. Esa es la novedad, habrá que ver cómo termina de discutirse. Según la información que teníamos, hoy iba a llegar esa aprobación a discutirse en la Cámara de Diputados. Habrá que recordar... Sí, de hecho ya está ahí, hicieron más o menos lo mismo sí. Que en el Senado, tomaron la tribuna y están sesionando en una sede alterna, ¿no? Sí, habrá que ver porque fíjate, mientras hay que recordar que la composición del Senado es PRI primera fuerza, PAN segunda fuerza y luego izquierdas. En la Cámara de Diputados esta correlación es distinta, es PRI primera fuerza, luego las izquierdas están en segundo lugar y el PAN en PAN tercero, y uno anticipa que las izquierdas para este tema van a ir unidas. Eso implicará que probablemente pueda haber algunas modificaciones, pero bueno, ahorita estamos en los estiras y aflojas, ¿no? Solo un apunte, son 4 modalidades los que se aprueban y los que se aprueban desde el sábado que pasa por comisiones en el Senado. El que ya venía desde la reforma de 2008 que pasó Calderón, que es el contrato incentivado o contrato de prestación de servicios, el contrato de utilidad compartida, el contrato de producción compartida, que es el tercer contrato y que no venía en la propuesta presidencial, y las licencias. Pero en las licencias dice claro que es sobre el petróleo ya extraído. O sea, digamos que no puede entrar al yacimiento la iniciativa privada. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, es que Pemex lo saca o lo saca cualquier alianza que genere el Estado mexicano y después le dice a una empresa privada, ¿sabes qué? Tú monta una gasolinera y véndelo. O sea, lo que hace esa licencia en realidad, es decir, es quitarle el monopolio de la venta a Pemex. O tú refínalo, pero ya extraído, no sobre el yacimiento. La producción compartida sí es la que en distintas modalidades y esquemas, sobre todo, por ejemplo, Petrobras es el que utiliza mucho eso, si el yacimiento produce 100,000 barriles al día, pues irían 50 y 50 o 30 y 70, según cómo se negocie. Esa tiene más impacto sobre el yacimiento que la licencia. Yo entiendo que el senador Cordero digo que es concesión, porque en su iniciativa venía la concesión y él lo quería vender como una victoria propia. Yo veo en este tipo de contratos para el esquema en el que vivimos en México una cuestión muy negativa. O sea, yo creo que la iniciativa privada en sí no es mala.
O sea, no hay que tenerle miedo a que la iniciativa privada participe en este tipo de esquemas. El problema son los esquemas que tenemos en México, que son esquemas muy corruptos, de asociaciones donde nunca tenemos transparencia para entender los términos. Ni siquiera sabemos en Jalisco cómo se negocia la deuda, a qué tasa, sobre qué. Imagínate en términos de petróleo y con toda la discrecionalidad de una, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que será la que dé los contratos, pues vemos con mucho más complicaciones. Y solo para terminar, Ricardo, lo que sí veo positivo es el establecimiento, primero que se sale el sindicato del Consejo, creo que es un buen paso, que los 5 que tenía antes ya no va a tener ninguno, yo creo que es un buen paso para quitar al sindicato una parte del control, y segundo que se forme el Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fondo que va a manejar la renta energética y que va a reservar una buena parte de ese dinero para proyectos a largo plazo y a futuro, como el esquema noruego, ¿no?, de Statoil. Yo le veo partes positivas, pero en general el planteamiento me parece preocupante, sobre todo para la economía mexicana. Sí. Preguntabas cómo sale el gusto de Estados Unidos. Hay que, desde mi punto de vista, para empezar, ya se han revelado algunos documentos, el contenido completo de los documentos, pero incluso a principios de este año, de hecho el 2 de enero de este año, el corresponsal de El Universal en Washington, Jaime Hernández, publicó extractos del documento que encargó un senador, Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Eso después, fíjense bien el contexto, este documento tiene su origen después de que Peña Nieto, ya presidente electo, va a Estados Unidos y acompañado de Videgaray y de otros de sus cercanos colaboradores, platican evidentemente con las autoridades norteamericanas, pero también con los empresarios y con la prensa. Acuérdense que nos enteramos de la reforma energética siempre desde el extranjero y regularmente en la prensa económica. The Economist, pero Financial Times también, sí. El Wall Street Journal, prácticamente todos los diarios, toda la prensa económica internacional fue anticipando. A ellos les dijo Enrique Peña Nieto o algunos de sus colaboradores cómo venía la reforma, eso desde hace un año. Y sale al gusto de Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto general? Estados Unidos nunca se resignó, evidentemente, ni otras empresas, pero nunca se resignó a la expropiación petrolera. Siempre era uno de los temas que presionaban de que se viera la riqueza petrolera. Lo intentaron en el TLC durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, no lo consiguieron, abrieron el resto pues prácticamente de la economía, pero eso no lo consiguieron. Y el gusto de Estados Unidos es lo siguiente, lo que dice en ese documento es que habría que ver, porque ya Peña Nieto les había ofrecido que iba a haber reforma energética, si México, además de ser un socio comercial, tenía la capacidad de garantizar la reserva energética de América del Norte. Ese es el contenido de ese documento. Sé que parece simplificar que diga que únicamente son intereses de Estados Unidos. No solamente es eso. Creo, por lo demás, que es una pésima noticia esta reforma energética. No veo ninguna absoluta ventaja ni nada positivo. Discrepo de Enrique. ¿Por qué razón? Porque cierra un ciclo histórico muy importante para el país, esta reforma energética, un ciclo histórico que arranca a fines del siglo XIX, cuando hubo intentos muy tímidos de Porfirio Díaz de cobrar a ciertas regalías sobre las concesiones petroleras que prácticamente eran casi del 100%. Ellos invertían y salían y el asunto era pagarles los salarios a los trabajadores. Poco a poco se fue retomando el control. A los mexicanos nos tocó 4 décadas retomar el control de los recursos energéticos y ahora, justo con estas discusiones, con esta aprobación ya en el Senado, en estos momentos en la Cámara de Diputados, se cierra un ciclo histórico desde el punto de vista bastante negativo, una pésima noticia para el país. Oye, vamos a perder. La pausa. Después de la pausa platicamos acerca de cuánto tiempo va a pasar para que esta reforma, si se aprueba en la Cámara de Diputados y si no se le hacen algunas modificaciones de última hora que la vuelvan un poco menos agresiva o menos fuerte como se ha venido planteando, va a lograr llegar o impactar en nuestros bolsillos, y va a impactar de manera positiva o negativa. Se mantiene el discurso aquel del presidente cuando la presentó de que esto era para que ustedes y nosotros pagáramos menos luz y menos gasolina, o menos de eso. Regresamos.